12:32. Estamos con los estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado Paralelo A en la asignatura de Lengua y Literatura. Jóvenes, buenos días con todos y con todas. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Buenos días. Bien, vamos a tomar la asistencia el día de hoy. Con voz fuerte y firme me contestan con la palabra presente. Solicito las cámaras que están apagadas, por favor, encenderse de manera mágica. Vamos a encender sus cámaras. Muchas gracias, chicos. Tenemos aquí nuestra quinta hora. Alvarado Bones Gabriel. Alvarado Villón Cristel. Presente. Arellano de Mera Adriana. Arriaga Acosta Yaret. ¿Se encuentra Arriaga Costa Yaret? Bien. Calle Caguana Alex. Presente, profesor. Profe Arrea, presente. Profesor, disculpe, pero ya no presente. Ya. Profe, ¿me escucha? Le escucho perfectamente. Profe, es que no me quería coger el audio. Presente, Carlos. ¿Ya le cogió el audio? Sí, ya me cogió. ¿O ya le funcionó? ¿Cuál sería la Sí, palabra? ya me funcionó. Listo. Continuamos. Cárdenas del Peso Saúl. Presente, profe. Chasi Desiderio. Presente. Díaz. Erazo Peralta. Presente. Erazo Tutibén. Presente. García Sánchez. Presente. Hidalgo Guachamín. Presente. Y Surieta Vargas. Presente. Jaén Egues. Loza Castro. Presente. Medrano León. Presente. Monserrate Pinto. Presente. Núñez Altos. Núñez Altos. Orellana Lavallen. Presente. Pacheco Guijarro. Presente. Pérez Rodríguez José. Presente. Pérez Vera Santiago. Presente. Pilay Pincay. Porter Jurado. Presente. Quijije Suárez. Presente. Ramírez Reyes. Presente. Sánchez Orellana. Presente. Touris Tamayo Jordana. Presente. Vega Brunets. Presente. Vergara Parrales. Presente. Villa Cabrera. Presente. Villasisjo Están. Presente. Yagual de la Cruz. Presente. Zambrano Vinces. Presente. Mora Sánchez. Mora Sánchez. Presente, profe.
Bien, entonces vamos en este preciso momento a compartirles el material de esta semana. Luego tengan el taller descargado de lengua y literatura. Primero BGUA, texto argumentativo, el taller número 4, ¿ok? Bien. Y tenemos aquí nuestras diapositivas de esta semana. Bien, primero voy a hacer la explicación del taller y luego vamos a realizar lo que es la explicación con las diapositivas. Por favor, Zuleika, léanos qué tenemos en el taller de esta semana. Adelante. ¿Cuál es el tema primero? Antes. No. Texto argumentativo. Antes. No. Léalo. Antes. Léalo. Observa cómo se construye una tesis. Ya. ¿Cuáles son los pasos para construirla? Ahí tenemos unos pasos. Ya, vamos a la siguiente parte. ¿Con cuántas palabras se formula una tesis máximo? 15, ¿verdad? Tenemos que llenar ese cuadro, tema, delimitación, propósito y tesis de 15 palabras. Vamos a la siguiente parte. Romina Villa, ¿qué tenemos aquí? Argumento de autoridad. El titular, por favor. ¿Qué tenemos en el título? Ejemplos de argumentos. Ejemplos de argumentos. Muy bien. Tienen que estar en la clase, chicos, porque esto tienen que conocer cómo se resuelve el taller, ¿ya? ¿Tenemos un solo tipo de argumento o hay algunos argumentos con su concepto y un ejemplo? Tenemos algunos Hay argumentos. algunos argumentos. Perfecto. Vamos a la siguiente parte. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué incluye la conclusión? Ahí tenemos una breve descripción de lo que debe llevar su conclusión. Vamos con el siguiente titular. A ver, David Mora, ¿qué nos dice ahí? Ya la siguiente tabla interiorice los componentes que deben llevar las partes del ensayo. Y aquí tenemos las partes. Introducción, cuerpo, conclusión y referencias. ¿Ya? Durante. Completa la siguiente tabla. Tenemos que escribir el tema, el título del ensayo, la tesis, lo que yo pienso, lo que he consultado en internet acerca del tema con normas APA, mis argumentos, en este caso el nombre del argumento y copiar el argumento. Adjetivos valorativos, conectores textuales y conclusiones. Después, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a preguntarle a Abel Ramírez. Una vez que ya hemos hecho todo eso, ¿qué tenemos que realizar? Escuchamos a Abel Ramírez. Abel, ¿me puedes escuchar? Te pregunto que luego, ¿qué hacemos en el después? Profe, no la escucho, tengo a mi hermana hablando acá. Ya, luego te desquitas con ella, ella deja que la clase se va a terminar. A ver, Yelixa Vega, ayúdanos con el después. ¿Qué hacemos en el después? Después, redacta su ensayo y verifique la coherencia, cohesión, adecuación y claridad de su texto. Fuente, Time New Roman 12, interlineado 1.5 y justificado. Pregunta para todo el curso. ¿Por qué he hecho antes de crear mi ensayo? He puesto todos estos pasos. ¿Para qué me servirán todos estos pasos? ¿Quién me puede opinar acerca de aquello? ¿Para qué me servirá? Para poder guiarnos lo que vamos a hacer. Es decir que en estos pasos ustedes van a encontrar la forma de redactar correctamente ese ensayo, ¿ya? Entonces tienen que prestar muchísima atención con el tema que vamos a ver el día de hoy en primero BGUA, ¿ok? Entonces los veo un poco cansados, pero vamos a meterle un poquito de ánimo, de entusiasmo y de ganas a la clase del día de hoy, ¿ya? Textos argumentativos.
Dice que tenemos que construir un texto argumentativo seleccionando un tema y también formando una tesis. No dice que el profesor lo tiene que formar, dice que usted lo va a formar, ¿verdad? Usted lo va a crear. Aquí tenemos las características de un ensayo, ¿ya? Número 1, puede abarcar cualquier tema. Se da la visión personal de usted como persona, como autor. Estructura, introducción, cuerpo, desarrollo, conclusión. Pasos para escribir, seleccionar un tema, buscar información, organizar y redactar. ¿Ok? Vamos acá. Aquí tengo incluso ya lo importante para poder realizar un ensayo. Ya, aquí tenemos dos imágenes. ¿Qué tema nos trae a colación estas imágenes? ¿Cuál será la postura del autor de estas imágenes? En la primera tenemos un televisor, dos personas observando y están como calaveras. En la segunda tenemos una tijera que tiene como nombre Netflix y está cortando el cable del televisor. Cuéntenme, ¿qué significa, qué significado les da estas dos imágenes de acá? A ver. ¿Qué significará la primera? ¿Cuál es la postura, la tesis, la idea que sostiene? A En que ver, las personas solo pasan frente al televisor. ya. ¿Y cómo los considera el autor de esta imagen a esas personas? Como muertos. Muertos. Frente a ello, ¿qué hacen con la televisión? En una sola palabra. Aparte de que la ven. Saben que la televisión es un negocio, ¿verdad? Y si hay personas que lo ven, hay personas que lo están, ¿qué? Comienza con T. Profe, buena, presente Pelay. Ya, listo. Manipulando, ¿no, profe? Manipular o consumir. Consumir. A consumir. Están consumiendo ese entretenimiento, ¿verdad? Y pasan todo el tiempo ahí. Entonces los considera que es algo bueno o malo si los pone ahí como cadáveres. Algo malo. Malo. ¿Ya? ¿Por qué es malo consumir demasiada televisión? Puede afectar la visión. Problemas, afecta la visión. ¿Qué más? Nos aislamos de nuestros familiares. Ya, nos aislamos de la sociedad, en especial de nuestra familia. ¿Cuál otro argumento en contra de la televisión? Nos dejamos llevar por todo lo que dicen. No influencian, ¿verdad? Ese mecanismo de persuasión hace que nosotros actuemos como actúan los que aparecen en la televisión. Sobre todo, anteriormente en el país se desató una ola de programas de televisión de concurso donde proyectaban a gente joven que hacía o jugaba, y todas esas formas de conducta repercuten en las personas que ven, ¿sí o no? La gente comienza a imitar ese comportamiento que está observando en las pantallas, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, entonces, ahí tenemos otra idea. Repiten o se dejan manipular, engañar y persuadir. Muy bien. Ahora, puntos a favor. Ya me han dicho todos los puntos en contra. ¿Qué será lo positivo de la televisión? Que es para informar. Me puedo informar de las noticias, lo que está sucediendo en el mundo. ¿Cuál otro punto positivo? Entretenimiento. Entretenimiento. ¿Qué más? ¿Hay más puntos a favor o más puntos en contra en la televisión? Bien, se dan cuenta que así como hay argumentos a favor, también hay en contra y viceversa. Ya, entonces en un ensayo siempre van a haber esas dos partes, las cosas buenas y las cosas malas. Vamos a analizar el segundo. ¿Cuál es la idea que me propone esta imagen? ¿Qué nos dice? Que se deje en la antigüedad y nos actualicemos. Ya tú lo ves como que ya está obsoleto la televisión, ¿verdad? Los programas de televisión. Ahora lo que está en boga es contratar una compañía
una productora de series, ¿verdad? De películas, ¿ya? ¿Qué otro mensaje nos da este? ¿Qué hizo esta compañía con el negocio de las televisoras? Hacer que caiga. Perfecto. Ya las personas no consumen tanto los programas de televisión normal. Prefieren contratar. ¿Y una cuenta de estas cuánto cuesta? ¿Quién tiene este tipo de cuentas? ¿Qué valor adquisitivo hay que tener para poder tener acceso a ver estas series? La más barata cuesta 7 en adelante. $7. ¿Y será que una persona puede comprar esa cuenta y luego la revende a 4 o 5 personas, le da la contraseña y la clave y de ahí saca para pagar y también tiene la suya? ¿Se han visto que algunas personas hacen eso? Ya, entonces, usted con $3 que paga al mes tiene muchas series, muchas películas que la televisión normal no le puede dar. ¿Sí o no? Entonces, este negocio ha caído por estas compañías. Muy bien, entonces, ¿qué tema en resumidas cuentas podemos sacar de estas imágenes? En una sola palabra, ¿de qué tema hemos hablado? Tecnología. De la televisión. De la televisión. Perfecto. De la televisión. Vamos a ver el contenido. José Pérez Rodríguez, ¿cuál es el contenido de la clase? El ensayo, la tesis y los argumentos. En este momento, cuando ustedes me decían los puntos a favor y en contra, ¿eso eran tesis, era un ensayo o era un argumento? Argumentos. Argumentos, perfecto, muy bien. Tenemos aquí el primer ejemplo de ensayo. Quiero que me cuenten cuántos párrafos tiene este ensayo y si alcanzan a ver las letras, porque creo que se ven muy pequeñas. Voy a tratar de aumentarla aquí. Ya, vamos a ver. Bien, ¿cuántos párrafos tiene este texto, este ensayo? 6 párrafos. 6 párrafos, perfecto. Bien, en la primera parte, ¿qué me aparece? Antes del primer párrafo, ¿qué tenemos? El título. El título, profe. ¿Cuál es el título? El título es el que les va a ustedes a direccionar de qué se trata el ensayo. La buena ortografía. La buena ortografía. Ya, ese es mi título de mi ensayo, que también se lo podría confundir con el tema. ¿El tema sería la buena ortografía o sería la ortografía? La ortografía. La ortografía, muy bien. Ahora, vamos a leer el primer párrafo, la introducción de este ensayo. Brittany Porter, léenos por favor con voz fuerte y firme. Adelante. Quien tiene un problema de ortografía no sufre solamente ese problema. Los errores con la puntuación o las letras van siempre asociados a una deficiente expresión sintáctica y a un vocabulario pobre. La ortografía es el mercurio que sirve para señalar la fiebre. Se podrán abolir las H's y las tildes, como propuso García Márquez, pero no por romper el termómetro bajará la temperatura. Voy a leerlo yo nuevamente, ¿ok? Quien tiene un problema de ortografía no sufre solamente ese problema. Los errores con la puntuación o las letras van siempre asociados a una deficiente expresión sintáctica y a un vocabulario pobre. La ortografía es el mercurio que sirve para señalar la fiebre. Se podrán abolir las H y las tildes, como propuso García Márquez, pero no por romper el termómetro bajará la temperatura. Pregunta para ustedes. Este texto que ustedes acaban de leer, escuchar, analizar, ¿da hechos o da opiniones? Da opiniones. Ya, entonces, todo el ensayo se basa en defender esa opinión. ¿Ya?
¿Cuál es la afirmación que aparece en esta introducción? ¿Qué nos habla de este tema? ¿Cuál es la afirmación? ¿Qué piensa el autor, que es Alex Grigelmo? ¿Qué piensa acerca de esta buena ortografía? ¿Cuál es la tesis, la posición o postura del autor frente al tema? Está en las primeras 5 líneas. Quiero que me digan cuál es la tesis, la idea que defiende, lo que propone, el pensamiento de esta persona. En que la ortografía no, o sea, la persona que tenga faltas ortográficas no solo tiene ese problema, sino que también compara la ortografía con un termómetro. Ya, ahí te me saltaste. Ibas bien. Dice que el que tiene un problema de ortografía no solamente tiene ese problema, sino que tiene otros. ¿Cuáles son esos otros problemas? Tiene un deficiente de expresión sintáctica y un Y vocabulario pobre. ahí está. Entonces, el que tiene un problema ortográfico, tiene una expresión sintáctica pobre y un vocabulario pobre. ¿Ya? Esa es la tesis. O sea que los que no saben escribir correctamente no solamente tienen un problema, sino que tienen varios. Esa es la idea que dice el autor. ¿Ya? Ahora, José, tú acabas de tocar un punto muy importante y utilizaste una palabra. ¿Con qué lo están comparando, como tú lo llamas? Con el termómetro. Ya, aquí dice que la ortografía es mercurio. Esto es como una analogía. ¿Saben qué es el mercurio? En un termómetro, ¿qué es el mercurio o para qué sirve? Investíguenlo, googleenlo. En el termómetro, ¿para qué sirve el mercurio? Porque si no entendemos la analogía, no podemos saber por qué el autor puso el mercurio y qué tiene que ver con la ortografía. Profe, el mercurio es ese químico que sirve para medir la temperatura. Ya, muy bien. Entonces, si te colocan a debajo de la axila o de la lengua, el mercurio es el que va a determinar cuánto tienes tú de temperatura. ¿Es así o no es así? Sí, profe. Ya, ahora, dice, la ortografía es el mercurio que sirve para señalar la fiebre. ¿La fiebre qué será? ¿La ortografía o el problema? ¿Qué será la fiebre? El problema. El Problema, problema. profe. Y el problema, por ejemplo, que una persona no tiene buena ortografía, ¿cuáles son normalmente? Usted ve una persona que no tiene buena ortografía, ¿cómo se da cuenta? ¿Qué Por las errores faltas ortográficas. faltas? ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Qué es lo que más omiten? No pone el punto al final. Se No come la... pone los Coma, signos de las H, los puntuación, puntos, las H, las tildes. las tildes, correcto. Entonces, el mercurio es la ortografía y perdón, la ortografía es el mercurio que sirve para señalar la fiebre. Entonces, la ortografía es como que me indica qué problemas nomás tengo yo. Si no sé hablar bien, si no sé escribir bien, etcétera. Ahora dice acá, podrán abolir las H y las tildes, como propuso García Márquez, pero no por romper el termómetro bajará la temperatura. ¿Qué nos quiere decir esta comparación? A ver, yo rompo el termómetro, ya con eso me curé, me saqué la fiebre que tenía encima. No, profe. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver con lo que está arriba de la ortografía y del problema? A ver, con las H y abolir las H y las tildes. En que la persona si omite esas faltas ortográficas ya cree que está bien. Perfecto. A pesar de que quiera ocultar de que no tiene ese problema, no por ocultarlo va a dejar de tenerlo. Ese es un argumento de comparación. Está comparando la ortografía y el mercurio con el termómetro y la temperatura. Vamos al siguiente párrafo. ¿Quién nos puede ayudar en el siguiente párrafo? Adelante, le escuchamos. Las personas acostumbradas a leer buenos libros y buenos periódicos no suelen cometer faltas cuando escriben, porque su memoria inconsciente ha ido almacenando las palabras exactas y ha deducido las relaciones gramaticales que mantienen entre sí. Y cuando las necesiten para expresar una idea, brotarán casi sin esfuerzo. ¿Ustedes están de acuerdo con esta teoría? ¿Con este argumento? ¿Es verdad o no?
Usted comienza a leer libros y mejora su forma de escribir porque ha leído tanto que ya se recuerda qué palabras puede utilizar. ¿Es verdad o no? ¿Ustedes apoyan profe. este argumento? ¿Sí lo Sí, apoyan? profesor. Sí, profe, sí. Ya, ahora, Su forma de escribir y su forma de expresarse. pregunta para ustedes. ¿Este argumento habla como una experiencia de la persona que lo cuenta o habla como un ejemplo de otras personas? Un ejemplo. Un ejemplo. Bien, porque dice las personas acostumbradas a leer. No está hablando de esa persona, no está hablando de otras. Pero si aquí dijera, yo he acostumbrado o he acostumbrado a leer buenos libros. Por esta razón, cuando escribo me recuerdo inconscientemente de las palabras almacenadas. ¿Ahí será de ejemplo o de experiencia personal? De experiencia personal. Ya, acabo de explicarles 3 tipos de argumentos. El primer argumento que hacía de la ortografía con la fiebre y el mercurio con el termómetro, ¿cómo se llamaba ese argumento? Comparativo. Comparación. El argumento que habla de las personas acostumbradas y me da un ejemplo, se llama argumento de ejemplificación. Pero si yo cuento algo que me sucedió a mí, es un argumento de experiencia personal. Menciónenme los 3 argumentos que les he explicado ahora. Número 1. Comparación. Comparación. Número 2. Ejemplificación. Número 3. Experiencia personal. Personal. ¿Cuál de esos 3 argumentos es más fácil de elaborar? ¿El de comparación, el de experiencia personal o el de ejemplificación? De ejemplificación. Está más fácil el de ejemplificación. Ya. El de comparación está un poco complicado, ¿verdad? Es un poco más intelectual. Sí se dieron cuenta que el primer párrafo era un poco, no era tan fácil de comprender. Ya el termómetro, la temperatura, el mercurio, abolir las H, tiene bastantes variables que tenemos que analizar una y otra vez hasta lograr entender. El de comparación es un poco más complicado. Ahora, las palabras que están de color verde, ¿ya? ¿Qué serán? ¿Argumentos a favor o en contra? Por favor. A favor. A favor, en ese párrafo a favor. Ahora les voy a preguntar, ¿cuándo, por qué, pero, cuándo y? ¿Cómo se llaman estas palabras que son pequeñas, que son cortas y están de amarillo? ¿Qué nombre reciben? ¿Para qué sirven? Conectores. Conectores. Muy bien, conectores o marcadores textuales sirven para darle cohesión y coherencia al texto. Bien, vamos a irnos con el siguiente párrafo. ¿Quién nos ayuda con el siguiente párrafo? Profesor, disculpe que interrumpa. Es que a la 1 de la tarde yo tengo que apagar la cámara por asuntos médicos que ya le voy a mandar al WhatsApp. Tengo un Ok. certificado. Listo, muy bien. Vamos a continuar con el tercer párrafo, por favor. Me ayudan con el tercer párrafo. Frente a eso, las faltas involuntarias afloran en quienes no quisieron o no pudieron recibir una enseñanza de calidad y no han enriquecido luego su pensamiento con las cuidadas lecturas que conducen siempre a cuidadas reflexiones. Bien. Las palabras cuidadas lecturas y cuidadas reflexiones. Dice, frente a eso, las faltas involuntarias afloran en quienes no quisieron o no pudieron recibir. ¿Quiénes son las personas que no han querido mejorar su ortografía? A ver, ¿o quiénes son las personas que no han podido recibir esa enseñanza de calidad? ¿Quién me podría decir? Las personas que no han podido estudiar. Las que no han tenido dinero, ¿verdad? Las que no han podido prepararse, no han podido asistir a una escuela. ¿Quién conoce personas que solamente terminaron el primero de básica o el segundo y no pudieron estudiar más? ¿Quiénes conocen a alguien que haya sufrido por esta razón de que no tenía dinero en su tiempo o tenía que trabajar y por eso no pudo estudiar? Yo, profe. Ya, muy bien. Entonces, ellos forman parte de personas
que tienen faltas ortográficas, pero de manera involuntaria, porque no pudieron. ¿Y cuáles son los que no quisieron? Que siguen cometiendo esos errores y que no han querido cambiar. Las que tuvieron la posibilidad, pero no han, Que no pusieron de su parte. Si Pues. tienen recursos. O sea, el papá, mamá trabajan, lo colocaron en el mejor colegio, tiene profesores particulares, pero le importa un rábano aprender. Y escribe sin H, le pone las palabras cualquier cosa y no le importa nada. Esas son las personas que pudiendo no quisieron. ¿Ya? Entonces, ¿en qué grupo es peor estar? ¿En el que no sabe porque no tuvo el dinero o en el que realmente tiene dinero pero no le da la gana de aprender? ¿En cuál En grupo el es? que tuvo, pero no le dio la gana. Entonces, ¿qué tipo de argumento es este que tenemos acá? A ver. Para yo poder saber qué tipo de argumento es, ¿qué tendría que conocer? Los tipos de argumentos, ¿no? Yo ya les expliqué 3. ¿Sabemos cómo se llama este tipo de argumento? ¿Sí o no? No. Ya. En este momento les voy a compartir los tipos de argumentos que existen. Por favor, presten mucha atención. Tenemos aquí. Aquí tenemos los tipos de argumentos. A ver, Zuleika Zambrano. Tenemos ahí algunos argumentos. Los vas a ir leyendo y me vas a decir, según el ejemplo que yo acabo de dar, qué tipo de argumento es. Voy a subirte un poquito ahí la letra. Y vamos a irnos a mover esto por acá. Ahí estamos. Argumento, el número 1. ¿Qué nos dice Zuleika? De autoridad. De autoridad. Léanos el ejemplo directamente. El cerebro humano tiene la capacidad para anticipar el peligro. Científicos de la Universidad de Washington han comprobado que... Entonces, se llama argumento de autoridad porque utiliza lo que una entidad, una persona célebre, famosa, ha sostenido sobre ese tema. Marca esa importancia de líderes. ¿Ya? Vamos con el siguiente argumento, Manuel Orellana. ¿Cuál es el siguiente tipo de argumento? Datos y cifras. Léanos el ejemplo. Cada vez que la concentración de partículas aumentan en 10 microorganismos por metro cúbico de aire, el número de muertes por ataques cardíacos aumenta en un 1,4% y los casos de enfermedades respiratorias en un 3,4%. Si yo digo 9 de cada 10 ecuatorianos utilizan un detergente X, ¿estoy hablando de un argumento de autoridad o de datos y cifras? De datos y cifras. Datos y cifras. Si yo digo el 90% de consumidores de cocaína se les perforan los pulmones, ahí estoy dando un porcentaje. Eso es un argumento de datos y cifras. Vamos con el siguiente argumento. A ver, Romina Villa, léanos el siguiente argumento, por favor. De la mayoría. Se recurre al No, solo el parecer. ejemplo, el tercer cuadro. Ah, ok, bro. La película ha tenido más de 2 millones de espectadores, así que debe ser muy buena. Entonces, como la mayoría piensa que eso es así, entonces lo cito como un argumento de mayoría. En las falacias esto tiene un nombre. ¿Cómo se llama esta falacia que apela cuando todos... Ad populum. Ad populum. Sin embargo, aquí este argumento lo hacen como válido, porque la mayoría lo piensa así. Es un argumento que se puede utilizar dentro de un ensayo. Vamos con el siguiente tipo de argumento. A ver, Loza, cuéntanos el siguiente argumento. ¿Cómo se llama? Y danos el ejemplo. ¿Cuál, profe? Datos y cifras. Ese ya pasamos. Aterriza. Ya estamos por el de proverbios y refranes. No estás atendiendo Podría la clase. considerarse una variante del argumento de la mayoría, por su valor de verdad aceptada al tener un carácter tradicional. Deberíamos quedarnos con el actual presidente porque más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. ¿Cuál es el refrán o proverbio que aparece ahí? La pregunta es para Más todos. vale lo malo conocido que lo bueno por conocer.
Eso es como cuando la chica no deja al novio porque la mamá le dice, oye, te puede llegar otro peor. Entonces, ¿es un argumento válido? ¿Sí o no? Yo también puedo decir, estás perdiendo la oportunidad de conocer a alguien más, ¿verdad? Entonces, aunque suena ahí que puede servirnos como argumento, los refranes también son dichos que tienen sabiduría popular, ¿verdad? Que tienen una enseñanza. Vamos con el siguiente argumento. A ver, Medrano, léenos el siguiente argumento. Aseveraciones de amplia aceptación o sentir general de la sociedad. El hombre es un lobo para el hombre. El amor todo lo puede, vive y deja vivir. Entonces, estas frases son como teorías o axiomas que la gente lo ha dicho a lo largo del tiempo. ¿Qué significa que el hombre es un lobo para el hombre? ¿Qué significa esto? El hombre es un lobo para el hombre. En que entre la misma especie se atacan. Que el hombre es el único capaz de atacar a la otra persona, ¿verdad? Ya, ataca a los demás, perfecto. El amor todo lo puede. ¿Quién cree eso? ¿Han escuchado esa frase? El amor todo lo puede. ¿Quién ha escuchado esa frase? El amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera. Sí, profe. Eso está en la Biblia incluso, ¿verdad? Ajá. Entonces, aquí tenemos, vive y deja vivir. ¿Qué nos da esta expresión? ¿Qué mensaje nos transmite? ¿Qué argumento propone? Que la gente no debe meter en Vida ajena. Que no te metas en la vida ajena. O sea, vive y deja vivir. No es que tú estás haciendo cosas malas, pero déjame, pues soy yo, no tú. Más o menos así. Vive y deja vivir. Bien, esos son aseveraciones que la mayoría de las personas la acepta como verdaderas. Vamos con el siguiente argumento ético. Carlos Vergara, léanos el argumento ético. Señores misteriosos y responsables de Europa. Léenos de Es nuevo. asusar- Dice ministerios, misteriosos no. Léelo bien, por favor. Te escuchamos. Apagaste el audio, Carlos. Enciéndelo. O desconectaste, moviste algo, parece. Hola. Ahí te escuchamos. Adelante. Ya. Señores ministerios y responsables de Europa. Oye, Es su ministro, solidaridad. ¿por qué dices misterios? Que estás pensando en una película de terror. Lee de nuevo. Escuchamos. Señores ministros y responsables de Europa. Es su solidaridad y a una bondad a las que gritamos por el socorro de África. ¿Cuál sería la parte ética ahí de los ministros de Europa? ¿Cuál es la responsabilidad ética? Ética viene de valor, de profesionalismo, de tener esa responsabilidad sin que nadie me diga debo hacerlo. ¿Ya? ¿Ustedes creen que los líderes mundiales tienen una responsabilidad ética con la gente pobre del mundo o no les interesa nada de eso? No les interesa nada de eso. ¿Qué prima en este mundo? El dinero, ¿verdad? El capitalismo. ¿Sabían ustedes que hay países donde hay gente que cose a mano, hace camisas que a usted aquí en América se la venden en 30, 40 dólares? ¿Y saben cuántos ganan al día ellos? $1.80. Ese es el mundo en que nos enfrentamos, en que mientras se enriquecen pagándole poco a las personas, hay Profe, personas, se va a acabar la sesión. nos volvemos a conectar, que se enriquecen en este caso y predomina lo